Efesios, ¿escrito por quién? El apóstol Pablo. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo? En Roma. ¿En qué parte de Roma? Dice que estaba en la cárcel, él estaba detenido, él estaba prisionero. Y estando prisionero en la cárcel, es increíble que él escribe. Y él le escribe de una manera especial. ¿A quiénes? A la iglesia que estaba ¿dónde? En Éfesos. Y le escribe de una manera muy especial. Ahora, hay algo que me encanta del apóstol Pablo. Estaba viviendo situaciones incómodas, estaba viviendo situaciones difíciles. Y a pesar de lo que estaba viviendo, él siente algo tan especial en su corazón y dice: yo tengo que escribirle a mis hermanos que están en Éfeso. Recuerde que en Hechos capítulo 19 nos dice que el apóstol Pablo plantó esa iglesia de Éfeso. Y hay una conexión muy grande allí. El libro de los Hechos, que cuenta un relato histórico, nos lleva a entender un poco cuándo empezó esta obra ahí en la ciudad de Éfeso. Y el apóstol Pablo le escribe de una manera extraordinaria. Ahora, muchas de las personas que están a veces detenidas piensan que todo se ha acabado, que estamos encerrados en muchas cosas. Y el apóstol Pablo en ese momento de incertidumbre les escribe de una manera extraordinaria y anima a la iglesia. Estamos estudiando el libro de Éfeso, pero antes de continuar vamos a orar, de Efesios, pero antes de continuar vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor por estos minutos. Padre, gracias porque tu palabra es verdad y la abrimos en tu nombre, confiado en que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. Abrimos nuestro corazón y nos disponemos a ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, había un rumor que le llegó al apóstol Pablo. Ustedes saben que los rumores son fuertes. Y ahora con las redes sociales los rumores son todavía mucho más fuertes. Pero con el apóstol Pablo, estando en la cárcel, recibió un rumor. Ahora, ¿qué era el rumor? De que la iglesia que estaba en Éfeso estaba haciendo cosas buenas. Recuerda que Éfeso es una ciudad complicada, una ciudad difícil, una ciudad con una problemática impresionante, pero una ciudad que crecía, una ciudad donde había mucha idolatría, una ciudad que tenía mucho crecimiento económico, pero ahí había un grupo de hermanos que estaba creciendo y haciendo encender la luz de Jesús en ese lugar. Y el apóstol Pablo, estando en la cárcel en Roma, recuerde, Éfeso es Turquía, el apóstol Pablo está en Roma, recibe rumores, recibe algo está pasando en la iglesia de Éfeso, pero ¿sabe cuáles eran los rumores? Eran cosas buenas. Y yo quiero el día de hoy invitarte a caminar con el texto partiendo de algo, del primer elemento, y es: conocer a Dios define mis acciones. Dígalo conmigo: conocer a Dios define mis acciones. ¿Cómo así? Vamos a la escritura. Efesios capítulo 15, versículo 1, versículo 15 dice: por esta causa, Efesios 1:15, por esta causa. Ahora, ¿cuál causa? ¿Cuál era la causa? La causa era todo lo que había pasado en el versículo desde el 1 hasta el versículo 14. ¿Y qué era todo lo que decía en ese 1 hasta el 14? Era la nueva identidad que usted y yo tenemos en Cristo. Les está diciendo: mire, por esta causa. ¿Por cuál causa? Que usted ahora no es más cualquiera. Cuando el Señor Jesucristo vino, se confirma que usted es adoptado, pero se da cuenta que usted fue escogido, fue predestinado, es perdonado. El Señor lo compró a usted en la cruz del Calvario y le está diciendo todas esas cosas maravillosas, y después dice: por esta causa. ¿Por cuál causa? Por la capacidad que el Señor nos da de poderlo conocer y ser llamados sus hijos. También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Diga conmigo: oído de vuestra fe. Hay una pregunta para usted. ¿Qué se dice de su fe? ¿Qué se dice de su fe? ¿Qué se dice de ti? ¿Te has puesto a pensar qué se dice de ti? Mejor dicho, ¿alguien habla de tu fe? Esa es una pregunta fuerte. Pero el apóstol Pablo, estando lejos, recibía la noticia. Y la noticia, mire lo que era la noticia. La noticia era habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús.
y de vuestro amor para con todos los santos. Quiere decir, era una iglesia, la iglesia de Éfeso, con una reputación muy, muy, muy alta. Era una iglesia con una reputación extraordinaria, quiere decir. Ahora, ¿cuál era su reputación? Su reputación era el amor por los santos. Quiere decir, ellos estaban unidos, había transparencia, había cuidado unos por otros. Era un lugar especial, era una comunidad amada. Y esa fama había llegado hasta donde el apóstol Pablo, que estaba en la cárcel. Y yo cuando estudiaba el texto preguntaba, ¿qué se dice de mí? ¿Qué se dice de nuestra iglesia Champion Forest? ¿Qué se dice de nosotros como personas? ¿Qué se dice de mi hogar? ¿Qué dirán mis hijos de mí, que yo soy un hijo del Señor? Y es una buena pregunta para hacerme, porque el conocer a Dios define mis acciones. Quiere decir, mis acciones no pueden ser igual si yo conociera a Dios o no lo conociera. Algo tiene que pasar. Por eso está el filtro y dice, define mis acciones. Y la iglesia de Éfeso lo tenía tan claro que su reputación era extraordinaria. Pero no solamente definió sus acciones, el conocer a Dios llena mi vida de acción de gracias. Llena mi vida de acción de gracias. Versículo 16. Y sigue el apóstol Pablo escribiéndole a ellos. Y miren lo que dice: no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Ahora, note esto cuando dice no ceso de dar gracias a Dios por vosotros. Está diciendo no paro de dar gracias a Dios por vosotros. Está diciendo primero se conecta con Dios, pero se conecta con Dios para dar gracias a Dios por otros. Y aquí pasa algo extraordinario: llenaba su boca de gratitud. Y hay algo interesante. Muchas veces nosotros no somos agradecidos. Muchas veces se nos olvida dar gracias a Dios. Pero estas personas que estudian el comportamiento humano y a veces la salud, dice que hasta cuando uno es agradecido, hasta la presión se le mejora. ¿Ah? Dice que hasta la presión se le mejora. Hay algunos artículos, dice que cuando usted es agradecido se sueltan tantas cosas. Pero lo que me encanta aquí era, había un agradecimiento. Quiere decir, no era una familia, la familia de Éfeso, que se lamentaba, que se quejaba todo el tiempo uno del otro, que buscaba los errores del uno al otro. Era una familia que se aceptaba en las diferencias, y tanto eso que se notaba el amor que había en la congregación, el amor que había en las familias. Y aquí hay una lección para nosotros como iglesia de Cristo. Y como iglesia de Cristo, hermanos, cuidémonos unos a otros. El enemigo quiere hacer tantas cosas con nosotros. Cuidémonos, animémonos, amémonos, de tal manera que todo el mundo diga: wow, deseo estar allá. Me encanta cuando alguien ha tenido que viajar y se va a un país diferente y dice: los extrañamos, extraño mi iglesia, extraño mi familia. La importancia de estar conectados para sentir el amor unos con los otros es más que el domingo, es el estar juntos, es el caminar, es el orar el uno por otro. Y tenían y llenaban su boca de acción de gracias. Y seguimos con el texto y encontramos otro significado del conocer a Dios. Dice: el conocer a Dios me permite tener acceso a su sabiduría. Acceso quiere decir, puedo entrar. Una familia nos invitó a su casa y nos mandó un mensaje de texto y nos dijo: este es el código para entrar a nuestro vecindario. Y digo: wow, o sea, llegué a la puerta e inmediatamente saqué la clave que estaba en el teléfono, la puse y pude entrar a su vecindario. Ahora, ¿por qué pude entrar? Porque me dio la clave, me dio acceso, me dio permiso. Yo te quiero recordar el día de hoy que el Señor nos da acceso a su sabiduría, a su conocimiento. Es más que aprenderme un versículo de la Biblia más, es entender quién es mi Dios en toda su inmensidad. Gracias. Esa palabra me estaba quedando grande, pero estaba aquí. Es entender quién es mi Dios en toda su inmensidad. Y cuando yo tengo ese acceso, puedo entrar y puedo estar con mi Padre. Y yo le quiero invitar a pensar, mi querido hermano, si está usted
yendo por ese conocimiento del Señor, porque ese conocimiento del Señor confirma mi salvación, confirma quién soy en Cristo. Me recuerda constantemente que tengo una vida eterna con Él. Me recuerda que esto que estoy viviendo terrenalmente aquí no me limita. Esto no es nada para lo que el Señor tiene para mí. Y me recuerda su fidelidad y su amor constante en mí. Entonces inmediatamente yo puedo levantar mi boca con acción de gracias a mi Rey. Dice, alumbrando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, versículo 17, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué dice? El Señor nos da espíritu de sabiduría, y no solamente eso, de revelación. Y revelación es algo que todavía no conocemos, y el Señor dice, aquí estoy presente y yo quiero que usted lo conozca de una manera especial. El mismo Señor Jesucristo, cuando sus discípulos iban a salir allá en Juan capítulo 16, mire lo que dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y es la importancia del Espíritu Santo en nosotros. Recuerde, ahí mismo el domingo pasado estuvimos estudiando de que el Espíritu Santo nos ha sellado. Y es un sello que nadie nos lo puede quitar, pero nosotros necesitamos buscar esa relación para tener esa llenura del Espíritu Santo en nosotros. Y ahí es donde empezamos a entender la sabiduría, y el Señor se empieza a revelar de una manera muy, muy especial. Pero sigue un poquito más adelante y dice: el conocer a Dios llena mi vida de esperanza. De esperanza. Hay una palabra que es contraria a la esperanza. ¿Cuál es? Desesperanza. ¿Qué me lleva a la desesperanza? Mis errores. A veces me equivoco y estoy aburrido. Se acabó la esperanza en mi vida. Vivimos como humanos y a veces vivimos en desesperanza. Pero me encanta como dice el versículo 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Quiere decir, ¿para qué? Cuando yo estoy conociendo al Señor, el Señor alumbra mi caminar. Quiere decir, Él le da luz a mis ojos para yo poder entender lo que viene de Él. Él me da una luz clara, Él me da entendimiento. Me encanta como dice, alumbrando a los ojos del entendimiento. Quiere decir, Él abre una cortina que yo no entendía. Y eso afirma completamente mi fe en Él. Porque quiere decir que no estoy jugando con un Dios cualquiera. Estoy adorando a un Dios salvador que creó todo y que me mira y me conoce a mí por mi nombre. Y eso cambia completamente la historia de todo. Y dice, para que sepáis, sigue el verso 18, cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Y esta esperanza significa certeza. No es una esperanza que diga quizás, posiblemente. No, es una esperanza de seguridad de que Dios está en mí. Es una esperanza de que yo tengo una salvación. Es una esperanza de que Cristo vuelve por mí. Es una esperanza de que estoy claro de lo que soy en Él. Vivo con esa esperanza. No es quizás, no es posible. Es una esperanza segura que Dios tiene para sus hijos. Y recuerde que nosotros somos sus hijos, adoptados, escogidos, perdonados. Y tenemos esa identidad tan especial en Cristo Jesús. El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Y mire lo que dice en 2 Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. Quiere decir, él sabía que no podía perder la esperanza por cosas pequeñas, porque él tenía a Cristo Jesús en su corazón, que le daba una esperanza eterna. Entonces, ¿qué nos da el conocer a Jesús? Repasemos los aspectos. El conocer a Dios me da que define mis acciones. O sea, no puedo seguir viviendo igual. Hay algo que tiene que producir, que está en mí. Porque no es el venir cada domingo, es lo que ha pasado dentro de mí.
El corazón, el conocer a Dios llena mi vida de acción de gracia. Wow, tengo que llenar mi vida de gratitud. De gratitud por la oportunidad que tengo, de gratitud por mis hermanos en Cristo, de gratitud por mi familia, de gratitud por lo que estoy. El conocer a Dios me da acceso a su sabiduría. El Señor me da ese código para entrar a su lugar privado donde está todo su conocimiento, y Él ahí se quiere revelar. El conocer a Dios llena mi vida de esperanza, y el conocer a Dios trae poder a mi vida. Ahora, hay algo interesante que pasa aquí. Muchos queremos a veces vivir nuestra vida sin el poder de Dios, y es un ingrediente que no puede faltar en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque es lo que le da la fuerza a la iglesia. Ahora, escuchen lo que dice el texto. Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice, entiendan que la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Eso es lo que está diciendo. La grandeza del poder de Dios para con nosotros. Esa grandeza está disponible en nosotros como iglesia. Pero a veces falta ¿qué? El ingrediente. Recuerdo que cuando yo estaba niño, mi mamá hacía muchos postres. Hacía. Si la convence que le haga uno, me dice para ese día llegar a su casa. Y yo le ayudaba a hacer su pastel. Ahora yo estaba pensando, ¿y por qué mis hermanas no ayudaban? Pero yo era el que ayudaba, ¿no? Ellas no ayudaban. Apenas pensé ahora, como 40 años después. Pero miren, lo interesante es que hice mi pastel. Ese pastel lo llamamos el loco, ¿no? El loco, ¿no? Y era como de chocolate. Pero ella me había dicho, échele el polvo Royal. Por cada esto, échele una cucharadita de este. Por cada taza de este. Bueno, yo hice todo con una expectativa gigante, pero se me olvidó echarle el polvo Royal. ¿Cómo le dicen en México? ¿También el polvo Royal? El de hornear, ¿qué dice Royal? ¿Qué pasa si no le echo el Royal? Wow, olió, escuche esto, olió. Todos nos emocionamos y cuando fuimos y abrimos, estripado, acabado, limitado. ¿Por qué? No le habíamos dado lo que le daba ¿qué? La grandeza. Y muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, queremos vivir en la iglesia de Cristo sin el poder de Él. ¿Y sabe cómo se ve la iglesia sin el poder? Disminuida, desgastada, pequeña, porque estamos viviendo en nuestro poder. Pero mira el texto lo que dice, y me encanta ese versículo 22, y sometido todas las cosas bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? El Señor tiene todo el poder, que tiene sometido todos bajo sus pies. Pero regrese al 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Quién lo resucitó de los muertos? El poder en Cristo, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y está diciendo algo muy sencillo: el mismo poder que resucitó a Jesús de la tumba está disponible para que nosotros vivamos una vida digna a nuestro Padre Celestial. ¿No le parece extraordinario eso? Pero ¿qué necesito tener? Necesito conocer, necesito entender, necesito tomar el código y el acceso y entrar y conocer la sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sobre todo principado, me encanta eso, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Él está sobre todo, y es su Dios, y es su Salvador, y es su amigo. Le dio el privilegio de llamarle amigo. ¿Y por qué queremos vivir sin Él? Y sigue más adelante.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena. Él es el único que le da plenitud a todo y llena nuestra vida. Me encanta esa parte que dice, y le da plenitud y todo lo llena. ¿Lo entiende? ¿Pero qué necesito? ¿Estar lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Descubrir su poder. Ahora, para tener el poder necesito estar cargado. Cargado. Hubo una negociación entre mis dos hijos, Daniel y Mateo, por una scooter eléctrica que tenían ahí en la casa. Y parece que uno como que ya permitió que el otro la agarrara. Y el otro dice, esa es la mía. Pero apenas lleva como 2 días en él, entonces quiere montar todo el tiempo. Y ayer era, papi, salgamos que quiero montar. Yo, mi hijo no está cargada. Salgamos que quiere montar. Mi hijo no está cargada. Pero me acordé de que íbamos a hablar del poder. Y como no me invento las ilustraciones, le dije, vámonos. Él me decía, sí está cargada. ¿Y sabe qué pasó? Ok, vamos. ¿Está cargada? Sí está cargada, yo puedo. Fue muy interesante, se dio la primera vueltica. Uy, perfecto. Después me dijo, ¿puedo ir hasta allá? Yo le dije, si quiere, pero no vas a llegar. Sí, sí llego. Se fue. Yo me senté en el bordillo, en la banqueta, y me empecé a mirarlo. Cuando lo veo que para y empieza a gritarme, y yo le digo, ven, ven. Y yo no me moví. Llego cansado. ¿Y sabe qué imagen se me vino? Tantos cristianos. Está la batería, pero está descargada. Porque no han permitido que la llenura del Espíritu Santo esté en ti. ¿Lo comprendes? ¿Y sabe qué está pasando? No se puede montar. Porque no han tomado el tiempo para llenarse de la presencia del Señor. Yo te quiero recordar algo esta tarde. Nuestro Padre Celestial, el que tiene todo poder, para que nosotros lo podamos descubrir a Él en su inmensidad, está aquí. Y Él no quiere que nosotros tengamos una vida superficial. Él quiere que nosotros nos conectemos profundamente con Él para que entendamos quién es nuestro Dios. Porque si no entendemos quién es nuestro Dios, nunca podremos saber nuestro papel en el reino. Pero necesitamos entender su inmensidad. Si no, voy a estar así. Así llegó. Y me dijo, ¿y por qué no fuiste? Te quería enseñar que si no la cargas, vas a trabajar en tus fuerzas, vas a caminar en tus fuerzas y no en las fuerzas del scooter. ¿Cómo estás caminando? Él lo hizo todo en la cruz por ti. Se hizo hombre. Te amó de una manera extraordinaria, única, especial. ¿Sabes por qué? Porque vales para Él. Y Él dijo, no me importa que me peguen, que me claven, yo voy a ir. Y voy a hacerlo todo por ustedes. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión
de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.